Bienvenidos a Cruza de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro. Hoy nos acompaña en el estudio un invitado de lujo, el ingeniero Luis Gutiérrez, director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, para platicar precisamente sobre literalmente los millones de paisanos que han salido a ganarse la vida en otros lugares fuera del territorio nacional. Luis, muchas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Muchas gracias a ti, Luis, por invitarme. Cuando hablamos de los paisanos en el exterior, estamos hablando sobre todo de Estados Unidos, pero me imagino que no solo de Estados Unidos. Hay mexicanos en todo el mundo. Así es, según los datos que tenemos que podemos recabar a partir de los censos que realizan nuestras embajadas y consulados, tenemos aproximadamente 12 millones de personas residiendo en el exterior, mexicanos migrantes de primera generación. De primera generación. Todos los que nacieron en México y que emigraron en algún momento por diferentes circunstancias, de los cuales el 96% residen en los Estados Unidos. El 96%. Estamos hablando de casi 11 millones. Así es, de casi 11 millones en los Estados Unidos, que son los de primera generación. Y el segundo país donde se ha ido la migración actualmente es el Canadá, donde ya casi llegan a 200,000. En Europa también tenemos casi 200,000, en América Latina como 100,000 y en el resto del mundo pues hay algunos tantos. Hay quien maneja cifras de mexicanos en Estados Unidos de alrededor de 26 millones de personas. Estamos hablando de varias generaciones. Así es, según el último censo del gobierno de Estados Unidos, son aproximadamente 43, 44 millones de hispanos, de los cuales el 73% son de origen mexicano. Son casi 38 millones de personas, de los cuales ahí incluimos a estos 11 millones de primera generación, 10 millones de segunda generación que ya hay que contabilizarlos porque de acuerdo a la reforma en la Ley General de Población que ocurrió el año pasado, se les reconocen derechos en México a estos otros 10 millones. Entonces tenemos 23 millones, 21 millones de personas que tienen derechos actualmente mexicanos, pero también hay gente de generaciones, 5 o 6 generaciones de mexicanos, sobre todo en los estados del sur de Estados Unidos. Y estamos hablando de gentes de extracción social y que se dedican a diferentes actividades. La migración más numerosa y la migración de los de primera generación y la cual es uno de los objetivos de trabajo de nosotros, son los 6 millones de personas indocumentadas, mexicanos que han migrado en trabajos del campo, servicios, la industria, la construcción, pero tenemos muchos diversos empresarios, artistas, gente que ha migrado por diferentes situaciones. Pero tú dices 6 millones de paisanos sin papeles. Sin papeles. ¿Y en su mayoría que son hombres o mujeres, Luis? Son más hombres y son fundamentalmente trabajadores del campo, trabajadores de la construcción y son los que se convirtieron durante la pandemia y se les tuvo que reconocer en los Estados Unidos como trabajadores esenciales. Son los que mantuvieron funcionando la producción de alimentos, la construcción, los servicios en Estados Unidos y son aproximadamente 6 millones de personas y son muchos de ellos que se van moviendo con las cosechas, con los temporales y muchos de ellos pues, que viven en el anonimato, viven escondidos precisamente por el tema de los papeles. Estamos hablando de una población que el año pasado envió a México alrededor de 45,000, 46,000 millones de dólares de remesas. Eso solo se puede explicar a partir de que mantienen vínculos muy estrechos con sus comunidades de origen. Sí, fueron 46,000 millones, no, fueron 43,000 millones en el 20, en el 21 son casi 50,000 millones. Casi 50,000. Casi 50,000 millones de dólares. Mucho tiene que ver precisamente con los recursos adicionales de inyección que hubo por parte de la administración Biden para los trabajadores, cheques que llegan todas las semanas a las familias, entonces hay un excedente económico que se está enviando hacia México, pero sí, efectivamente, muchos de los migrantes de primera generación mantienen vínculos con sus comunidades de origen, con padres, hermanos, hijos, esposas, y siguen apoyando a sus familias de enviar recursos y precisamente, pues como ha dicho el presidente, fue esencial ese envío de recursos que permitió que México no tuviera una crisis económica mayor y que hubiera economía funcionando en pueblos y en comunidades pequeñas en México. ¿Y este patrón se reproduce también en Canadá, Luis? En Canadá también hay envío de remesas, no tienen la magnitud
de lo que se envía de los Estados Unidos, y en Canadá tenemos un porcentaje amplio de trabajadores que van al campo. Tenemos el programa de trabajadores agrícolas temporales, 30,000 trabajadores que van cada año, y ellos también remesan. Entonces, pero no es, la proporción obviamente es diferente. ¿Tú dirías, a partir de tu trato con los líderes, de tu experiencia en la relación con los consulados, que esos mexicanos mantienen su cultura, su idioma, o la tendencia es más bien a dejarla atrás y asimilarse? Hay diferentes generaciones, incluso hay generaciones de mexicanos o de origen mexicano que no hablan español. Hubo una época en los Estados Unidos en los que los propios padres no incentivaban el aprendizaje de la lengua materna, sino que buscaban más una inmersión en la sociedad en la que estaban residiendo, y se perdió lengua, se perdieron costumbres, se perdió cultura. Y ahora tenemos precisamente es uno de los retos, recuperar y mantener el vínculo con personas de origen mexicano que ya al nacer y vivir en otro país, pues van distanciando, se van perdiendo el vínculo. Sobre todo quienes ya no tienen familia en México, pues ya no tienen mucha relación con el país de origen de sus padres o abuelos, ¿no? Vimos muy claramente durante la administración Trump, pero no es exclusivo de ella, una campaña de estigmatización hacia los migrantes, a los mexicanos, pero no solo a los mexicanos. Son los mexicanos feos, delincuentes, que violan las leyes. ¿Qué tanto ha impactado eso en la vida diaria de quienes migraron? Si hablamos de una población en general de origen mexicano de 38 millones de personas, y de hispanos, que son casi 45 o 46 millones de personas, y ver las estadísticas de población en cárceles, de delitos cometidos, es menos del 1% de esta población que ha cometido algún delito. Y la mayor parte de las infracciones o de delitos por los cuales muchos están presos es por cuestiones de migración. Entonces, realmente el porcentaje de crímenes violentos por parte de comunidades hispanas en comparación con otras comunidades es mucho menor. Pero sí, esta administración que hubo durante la administración Trump golpeó fuertemente a las comunidades e incluso provocó flujos migratorios de Estados Unidos hacia el Canadá, de gente huyendo de los Estados Unidos, y sobre todo en lugares muy conservadores en los Estados Unidos, donde hubo crímenes de odio, hubo muchas agresiones que actualmente las estamos padeciendo. Ahorita, con la llegada de los demócratas al poder, como que ha bajado un poco el tema de la xenofobia, pero sigue siendo un tema que afecta a las comunidades. Pero también coincide con un momento en el cual el orgullo de la mexicanidad, la recuperación del lenguaje, el orgullo de hablar español, esta gran presencia de jóvenes, de niños, que son la población mayoritaria en las escuelas, en distritos escolares como Texas o California, Arizona, Nuevo México, Illinois, Nueva York. Entonces está habiendo nuevas generaciones de mexicanos o de origen mexicano que le está dando mayor peso a la comunidad hispana en los Estados Unidos. Entonces ahorita hay un empoderamiento y una recuperación del orgullo de ser. Entonces lo ves en más actividades culturales, en más actividades deportivas, y en más presencia de la comunidad, aunque falta mucho trabajo por hacer. Hemos visto también un fenómeno muy interesante, que es que esos mexicanos han renovado y revitalizado el sindicalismo estadounidense en áreas como la hostelería, como los jornaleros agrícolas, por supuesto. Se han formado como dirigentes sindicales, se han venido transformando. ¿Cómo explicarte eso? Incluso hoy por hoy hay un gran reto, porque a partir del Tratado de Libre Comercio, la versión TEMEC, y el cada vez más creciente flujo de trabajadores hacia las industrias de construcción, de hotelería, restaurantes, servicios en general, hay mayor presencia de trabajadores de origen mexicano o mexicanos como tal, lo cual ha provocado que se empiecen a preocupar dentro de Estados Unidos las grandes centrales sindicales en el tema de la defensa de los derechos laborales de sus trabajadores. Entonces ya hay quien plantea que deberíamos tener
actividad comunitaria de educación sobre derechos laborales y hacer más trabajo con ellos. Pero eso es algo que está todavía muy incipiente, pero tiene que ver mucho con el peso cada vez mayor de los trabajadores de origen mexicano en estas industrias, que son las que más generan empleo. Y hoy, por darte un ejemplo, industria de la construcción o industria de las tecnologías, hay más de 1 millón de empleos sin ocupar y están demandando mano de obra, y esta va a provenir fundamentalmente de México y del Triángulo Norte Centroamericano. O sea, este proceso migratorio se va a mantener. Durante los últimos años se vio, sobre todo en la administración Trump, se vio decrecer los flujos migratorios de mexicanos hacia los Estados Unidos, se aumentó sobre todo Centroamérica, pero ya hay datos del último año en que se empieza a recuperar la migración mexicana hacia los Estados Unidos. ¿Te parece, Luis, si vamos a una pequeña pausa? Adelante. Amigos, amigas, no se vayan, vamos a seguir esta interesante charla en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el ingeniero Luis Gutiérrez, director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, precisamente de cómo viven, cómo sufren, qué relaciones mantienen con México, su país de origen, todos esos paisanos. Luis, esos mexicanos que están en el exterior, en términos generales, han sido extremadamente generosos con su país. No solamente por lo que significan las remesas, sino por el amor que le profesan, por cómo mantienen su cultura viva. Los oaxacalifornianos, por ejemplo, como se llaman a sí mismos, quienes son de Oaxaca y viven en California, van a sus comunidades de origen y hacen faenas. ¿Tú dirías que ha habido reciprocidad del país hacia ellos? ¿Se corresponde esa generosidad? Pues precisamente la creación del instituto, que proviene de diferentes etapas en el gobierno de la República, busca devolverles algo hacia nuestros migrantes. La red consular de México en los Estados Unidos, que es la más grande que tiene un país dentro de otro país, son actualmente 51 consulados. 51 consulados. Este año deben aperturarse otros 2, uno en Oklahoma y otro en New Jersey. Te habla del crecimiento poblacional y de las necesidades de atención, sobre todo lo que se conoce como la trípode consular, donde hay una área que se dedica a expedición de pasaportes, de documentación, un área de protección donde están los abogados que ayudan en temas migratorios o en temas penitenciarios, en temas de juicios, y el área de comunidades, que es donde buscamos ofrecer y acercar servicios hacia nuestras comunidades en temas de salud, educación, cultura, vinculación, deportes. Creo que falta mucho por hacer, es un gran reto. Realmente es mucho lo que aportan nuestros migrantes a México, no solo en recursos, sino en esfuerzo. Realizan campañas de donativos, muchas comunidades se benefician de ambulancias, equipamiento médico, medicinas y servicios comunitarios que van brigadas de salud. Pero sí tenemos que atender población en Estados Unidos que requiere de mayor esfuerzo, de mayor participación. Y es por ello que desde el año pasado nos dimos a la tarea de hacer una convocatoria a nivel de todo el gobierno federal para crear e instalar una mesa de atención a todos nuestros migrantes, sobre todo los que están en retorno. Todos los años recibimos paisanos deportados a través de los puntos de la frontera, pero también mucha gente regresa a vivir a México por diferentes circunstancias, por salud, por edad, por economía, y necesitamos generar política pública transversal para que tengamos una atención de cara a todos nuestros migrantes que les permita reinsertarse en el país. Muchos de ellos, aunque no lo vayan a hacer, están pensando en algún momento retirarse a México, regresar a vivir a México, y requieren de políticas claras, de ayudas concretas para que puedan pensar en tener una casa en México, tener atención de salud, y sobre todo recuperar lo que muchos tuvieron en algún momento, sobre todo primera generación, pues cuentas de ahorro, de Afores, o
programas de vivienda como con Infonavit, o te digo, como te comentaba, reinserción para ellos en salud, para su familia, o en escuelas para los hijos. Pero además, pues hemos identificado algunas poblaciones que requieren aún más atención. Hablamos de migrantes que cuando empezó el flujo migratorio, que fue en la década de los 70s, muchos trabajos que empezaron a irse hacia los Estados Unidos, pues esas personas que ya trabajaron, se terminó su vida útil, digamos, económicamente activa, y entran en tercera edad. Y encontramos este fenómeno en Estados Unidos de personas de la tercera edad que no tienen ni seguro de gastos médicos, ni vivienda, ni ahorros para jubilación. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a atenderlos? ¿Qué tenemos que hacer para ayudarles? Aquí se están creando programas para que puedan regresar a México, tener acceso a vivienda, pero mientras están allá deberíamos pensar en expandir los programas del gobierno federal, como es la pensión universal para adultos mayores, y es algo que ya se viene platicando con Secretaría del Bienestar. O, por ejemplo, un fenómeno que cae en el terreno de nadie, como son la atención a discapacitados. Entonces, bueno, que no hay ahorita atención específica para ellos y no pueden realizar por su cuenta un trámite consular. También tenemos un fenómeno muy interesante que tiene que ver mucho con los temas que tú manejas, Luis, la migración de pueblos indígenas. Hay un fenómeno de migración hormiga, de comunidades completas hacia los Estados Unidos, y hoy por hoy ya tenemos identificado que de las más de 60 lenguas que se hablan en México, muchas están desapareciendo en las comunidades de origen en México, y nos toca también trabajar para preservar la lengua y la cultura en los Estados Unidos. La prevalencia y la continuidad de culturas indígenas y de lenguas se va a dar en los Estados Unidos, entonces tenemos que trabajarlo, ya lo veremos platicando con el INALI, con el INPI, para buscar la preservación. También tenemos la atención a las comunidades de la diversidad sexual. Si bien hay muchos recursos en Estados Unidos para comunidades gay, LGTBQ, para comunidades hispanas y todo para mexicanos, pues no tienen tanto acceso. Entonces tenemos que trabajar en frentes comunes en todos Estados Unidos para crear redes comunitarias para apoyar a todos estos grupos. Luis, una de las imágenes más terribles que veíamos en la administración Trump era la de los niños encerrados en jaulas. ¿Cómo impactó eso en la comunidad mexicana? Provocó una reacción de solidaridad, de apoyo, de acercamiento, de muchos voluntarios de la comunidad fueron a presentarse en los centros de detención, y se han fortalecido organizaciones que están buscando la manera de conectar a estos niños con sus familias. Muchos de estos niños que han llegado a Estados Unidos tienen familiares en los Estados Unidos, se han procurado recursos, voluntarios. Nosotros mismos enviamos libros de texto de CONALITEC, que son repartidos en estos centros de albergue temporal para niños, y van maestros ahí a darles clases. O sea, se ha provocado un movimiento comunitario de apoyo a estos niños. Hay, a pesar de que se puede hacer, poca participación electoral de los migrantes en Estados Unidos en las elecciones mexicanas. El porcentaje de ellos que votan es muy bajo. A pesar, insisto, de que es una lucha de la comunidad mexicana ya. ¿Cómo explicarnos esto? Yo creo que esto también es un reflejo del impacto y también del posicionamiento que puede tener la comunidad de migrantes mexicanos en los propios Estados Unidos. En un viaje que tuve la oportunidad de acompañar al presidente de la República a Nueva York en el mes de noviembre, cuando fue a Naciones Unidas, precisamente él nos instruía y nos pedía, hay que trabajar en proyectos que nos permita hacer el empoderamiento de las comunidades en los Estados Unidos. Vemos, por ejemplo, que somos el 73% dentro de la comunidad hispana, y hay migrantes de otras nacionalidades como la cubana o la puertorriqueña, que son el 4 o el 5%, y tienen mayor capacidad de lobby, tienen mayor poder político, mayor capacidad de presión en los partidos, y los mexicanos no. Y eso se puede explicar un poco porque el fenómeno de la migración en una primera instancia, pues eran personas indocumentadas. Entonces el asunto de andar sin ser muy visto, sin hacerse muy público, pues como que ha permeado en generaciones, y nos toca trabajar con ellos precisamente para que, uno, impulsar que se hagan ciudadanos, que dominen el inglés,
y ayudarles a tener acceso a educación superior, y buscando movilidad social, empoderamiento, y también hacer trabajo con organizaciones que trabajan en Estados Unidos, precisamente promoviendo el voto hispano, promoviendo la participación política y con todos los signos políticos en los Estados Unidos para que la gente se anime a participar. Y ya vemos gente, jóvenes, tomando posiciones como concejales en distritos escolares, en distritos en algunos condados, pero falta que eso se masifique a nivel nacional. Entonces, eso lo vemos reflejado en Estados Unidos, en México. Si viven en Estados Unidos y acá no ven el para qué participar, pues necesitamos impulsar reformas constitucionales en los estados para abrir el voto, para que se pueda elegir a cualquier nivel de autoridad. Se presentó recientemente en conjunto con el gobierno del estado de Hidalgo una reforma constitucional para crear la figura del diputado migrante, del regidor migrante, y abrir el voto en el exterior para gobernador, diputados estatales y presidentes municipales. Y nos vamos a dar a la tarea, junto con el área política de la Cancillería, de hablar con todos los gobiernos de los estados para abrir esto. En la elección del año pasado vimos, por ejemplo, que solo participaron 18,000 personas del exterior, pero la mayoría de ellos votaron son originarios de la Ciudad de México, y había un fenómeno. Por primera vez se creó la figura del diputado migrante de la Ciudad de México y se pusieron candados. Solo podía ser electo un migrante y solo podía ser electo por migrantes. Entonces ya ahí estamos garantizando que quien representa a los migrantes realmente sea la voz de los migrantes. A eso tenemos que caminar en el resto del país, y abrir también, por ejemplo, en las federales la posibilidad de votar por diputados federales. Entonces, bueno, eso va a motivar que la gente tenga el por qué votar, pero además bajar la capacidad de incidir en política pública y en asignación presupuestal a nivel de municipios, va a darles un sentido de por qué participar. Hoy por hoy los buscan cada 3 años o cada 6 años para que emitan un voto, pero no ven el sentido para hacerlo. Hace un momento hablaste de acceso a la educación superior. Esto tiene, entre otras cosas, como trasfondo la famosa lucha de los Dreamers, ¿no? ¿Cómo le explicarías tú a quien no está familiarizado con esta problemática de los Dreamers, en qué consiste y qué medidas se están tomando? Pues son actualmente jóvenes mexicanos, nacieron en México, que fueron llevados de pequeños a los Estados Unidos por sus padres, los cuales en la mayor parte de los casos entraron de manera no oficial a los Estados Unidos, y por lo tanto pues los hijos entraron en la misma situación. En Estados Unidos está garantizada la educación básica para todas las personas. Entonces, mientras fueron creciendo no tuvieron problemas de acceso a la educación, pero cuando ya llegan a la etapa universitaria siguen sin tener documentos, no son ciudadanos, no son residentes oficiales, tienen apenas una calidad migratoria en el limbo, y las ayudas para becas o para estudios en los Estados Unidos pues requiere que tengas ciudadanía o que seas un migrante documentado. Entonces tenemos 500,000 de jóvenes en esta situación en los Estados Unidos, muchos de ellos sin acceso a educación superior, y nos toca impulsar precisamente becas para ellos. El año pasado tuvimos un convenio con una organización que nos ayudó a conseguir 800 becas de universidad completa para igual número de jóvenes. Este año estamos repitiendo con esta organización, pero el reto es enorme, son 500,000 de personas. Pero también tenemos a un grupo importante de jóvenes de escasos recursos, de origen mexicano, en todas las ciudades, que también requerimos buscar fondos. Nosotros destinamos la mitad del presupuesto del instituto para becas precisamente de educación superior. Ahí está el corazón, entonces. Sí, creemos que la columna vertebral, el esfuerzo que tenemos que hacer a nivel transversal para poder empoderar, posicionar mejor a las comunidades de mexicanos en los Estados Unidos, pasa por la educación, y no por cualquier educación, es por el acceso a educación superior técnica, y sobre todo por posgrados, darle más espacios. Y la semana pasada en Puebla lanzamos precisamente una iniciativa con todo el sistema de educación superior de México, universidades públicas y privadas, para ofertar precisamente carreras universitarias en línea y posgrados en México de maestrías y doctorados para todos estos jóvenes. Luis Gutiérrez, muchas gracias por este cruce de palabras. Muchas gracias a ti, Luis. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.